Bueno, hoy nos acompaña Silvina Polakov, ella es médica pediatra. Cuando le pregunté si la presentaba de alguna manera en particular, me dijo mamá pediatra, y refiere a aprender tanto o más de su hija que de los libros, de ambas cosas. Así que bueno, nos convoca en un tema súper especial. A mí me genera muchísima curiosidad desde que empecé a escuchar hablar de estos temas diferentes respecto a alimentación. Creo que nos interpela en esto de que por más que tengamos armado nosotros un librito de cuando iniciamos con la alimentación complementaria con nuestros pacientes, bueno, escuchar formas nuevas y aprender y ver si hay beneficios, si hay riesgos, y aprender un poco respecto a esto, creo que nos convoca y tenemos la obligación de escuchar otras cosas. Así que bueno, le invitamos a Silvi, que me parece que le genera de misma curiosidad que a mí este tema, a que nos ayude y a escucharla. Bienvenida, Silvi. Gracias, Caro. Avísenme si ahí se ve bien. Sí, hija, perfecto. Sí, bueno. Vamos a la pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Caro, por la presentación. La idea de esta pequeñita charla es hacer una puesta al día de esta temática que, como vos decís, Caro, nos convoca y nos interpela a todos los pediatras en el consultorio, y que decidimos titular Nuevas tendencias en alimentación complementaria. Para poner en contexto la situación, sabemos que en Argentina coexisten los dos extremos de la malnutrición, porque por un lado nos encontramos con niños que consumen excesivas calorías, pero que son de mala calidad, y eso les genera sobrepeso y obesidad, y por el otro lado nos encontramos con más de un 50% de nuestros niños en situación de pobreza. Por otro lado, sabemos que vienen en un alza importante las patologías crónicas del adulto. Estas enfermedades muchas veces se sabe que tienen relación con la calidad de vida, con la calidad de la alimentación, y que sabemos que la prevención sería mucho más eficiente si lo hiciéramos desde edades tempranas. El periodo de ventana crítica, que habla de los primeros 1000 días de vida, incluye la duración de la gestación y los 2 primeros años de vida. Y es un periodo que es muy importante que tengamos en cuenta, porque es cuando se programa todo el metabolismo de nuestra vida futura. Y si la programación esa es una programación buena y de calidad, probablemente tengamos un cuerpo sano, un niño sano, un adolescente sano y un adulto sano. Si esa programación de este periodo se realiza en forma negativa, o no tomamos los recaudos para que esto no suceda, este periodo va a dar lugar a un metabolismo enfermo, con la consecuente aparición de las patologías crónicas del adulto y todo lo que eso implica. Si nos ponemos y nos detenemos un poquito a pensar y a definir qué es la alimentación complementaria, me gustó esta definición que habla de que es un proceso en el cual se ofrecen al lactante alimentos sólidos o líquidos distintos de la leche materna o de la fórmula infantil, como complemento y no como sustitución de esta. ¿Y por qué resalto acá la palabra proceso? Porque muchas veces, como en tantas cosas en la vida, buscamos la inmediatez, que sea todo rápido, que sea ya. La alimentación complementaria abarca un periodo de tiempo en el cual el niño va adquiriendo pautas neuromadurativas que van a permitir realizar la transición del líquido al semisólido y al sólido posteriormente, pero no es algo que vayamos a ver rápido de un día para el otro, y por eso tampoco podemos exigírselo ni al niño ni a las familias como pediatras. Las asociaciones científicas a lo largo del mundo han consensuado que las recomendaciones serían lactancia materna, de inicio la primera hora tras el nacimiento, siempre que esto fuera posible, y exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, a partir de cuando se iniciaría la alimentación complementaria, que tiene que tener como requisitos que sea oportuna, segura, adecuada, sosteniendo la lactancia hasta los 2 años o más, cuando la diada mamá-bebé decide el destete, con alimentos nutricionalmente apropiados. Este gráfico me pareció interesante. Vemos en la parte
del eje de las Y, las kilocalorías, y en el de las X, las edades, y vemos en celeste el aporte energético que provee la leche materna, y en verde el déficit energético que generaría si solamente se mantuviera la lactancia materna sin otra alimentación complementaria. Vemos acá, durante los primeros 6 meses de vida no necesitamos ningún otro alimento. Con la lactancia materna logramos satisfacer al 100% estos requisitos. A medida que van pasando los meses, de a poquito y progresivamente, como hablábamos del proceso, se va ampliando esta brecha, y de a poquito vamos viendo que el requerimiento de nutrientes provistos por la alimentación complementaria empieza a aumentar. Pero recién esto se hace significativo después de los 12 meses de vida. Esto me parece interesante porque dentro de algunos mitos a desterrar, está el que para que un bebé aumente mejor de peso durante el periodo de los 6 a los 12 meses de vida, a veces solemos escuchar que se les dice a las mamás que traten de no darle tanta teta, para que coma más alimentos. Vemos en estas figuras la alimentación, la lactancia materna o la fórmula en su defecto, sigue siendo su principal alimento, la alimentación solamente complementa y no sustituye a la misma. Y ahora sí, volviendo a sumergirnos en la temática, estamos viendo que es un momento crucial en la vida de los chicos el inicio de su alimentación complementaria. Como pediatras nos vemos, un lado en la posibilidad, que es un honor, y por otro lado en una responsabilidad de acompañar en este momento a las familias para buscar instaurar hábitos de vida saludables. Me pregunto tanto en esto como en tantas otras cosas, ¿lo que se hacía antes estaba mal? ¿Cuántas cosas cambiaron en este último tiempo? Andador, antes sí, que ahora no. Dormir boca abajo que dormir boca arriba, que colecho desaconsejado, que colecho si los papás quieren y en forma segura se puede, que chupete sí, que chupete no, que alimentación en forma de trozos sí, alimentación en forma de trozos no. Me parece que lo importante acá es entender que no es que se hacía mal lo que estaba antes, simplemente que no había evidencia que respaldara otro tipo de información. Y eso es lo que tiene de fabuloso, creo, la ciencia, que es que avanza a minuto, nos obliga como pediatras a mantenernos actualizados permanentemente, y que es muy importante poder dar consejería basada en evidencia y no en opiniones personales, y para eso están estos espacios para poder de a poquito ir abriendo y poniendo el tema sobre la mesa en estas cuestiones que han ido cambiando con el tiempo. Hacíamos antes, o qué es lo más acostumbrado que veíamos en el consultorio, listas de alimentos predeterminadas que les dábamos a las familias, la incorporación de alimentos en orden determinado, restricción de alergenos hasta determinada edad por el miedo a la tan temida alergia alimentaria. Y me pregunto también, ¿es realmente el BLW una nueva moda? ¿Qué es el BLW? ¿Qué es esta palabrita o esta sigla que tenemos resumida acá y que tantos dolores de cabeza nos trae a veces? Y entonces me pareció interesante poder hacer un repaso histórico de dónde nace el BLW, por qué nace, para conocer un poquito y desmitificar algunos aspectos de este tema. Si vamos a pensar un poquito en el origen del BLW, nos tenemos que ir a 1939, cuando una pediatra estadounidense llamada Clara Davis realizó un estudio con 15 bebés que ella acompañaba y que tenían de 6 a 11 meses de edad. Estos eran bebés recién destetados, con mamás económicamente vulnerables, que lo que generaban era entregar a estos niños para permanecer en centros de acogida porque no podían sostenerlos por su situación de pobreza. ¿Y qué es lo que se planteó Clara frente a esta situación? Los bebés en realidad son capaces de comer solos aquello que necesitan. Entonces decidió, ya que tenía la oportunidad de realizar el seguimiento a largo plazo de estos niños, dejarlos comer lo que quisieran. Entre 33 alimentos que se les ofrecían a los niños, individualmente, sin mezclarlos, sin alterarlos o procesarlos, se los ofrecían, se les daba la posibilidad de que hagan lo que quisieran. Los adultos no daban ninguna indicación respecto a qué, cómo o cuánto comer.
Ahí dejo el título del estudio por si quieren después leerlo, porque realmente es muy interesante, como ya desde aquel entonces y aplicando el método científico, por más que fue un estudio pequeño, se logró arribar a conclusiones realmente valiosas. ¿Qué conclusiones arribó ella? A que cada niño hacía una dieta diferente, cada uno elegía distintos alimentos, pero todas las dietas eran equilibradas, y si sacaban un porcentaje aproximado en los grupos de alimentos, un 17% correspondían a proteínas, un 35% grasas y un 48% carbohidratos, que asombrosamente o no tanto, es muy parecida a las recomendaciones respecto a estadísticas de lo que se sugiere de un plato equilibrado. Por otro lado, la cantidad de kilocalorías por día que ingerían los niños siempre estaban dentro del rango aceptable, y los niños iban adaptando sus ingestas a las necesidades energéticas. Periodos de mayor crecimiento comían más, periodos de menor crecimiento menos. Si estaban por enfermarse, empezaban a comer un poquito menos, y después en el periodo de recuperación lo hacían como un catch-up un poquito más. Siempre iban adaptando en función de lo que ellos iban precisando. Por otro lado, la cantidad de proteínas consumidas iba bajando con la edad. Si entendemos a las proteínas como estos ladrillitos que nos permiten construir el cuerpo, y entendemos que a medida que avanzan los meses y los años, la velocidad de crecimiento va disminuyendo, también vemos acá que la cantidad de proteínas el organismo demandaba menos, en menor medida. Y en los niños mayores a 12 meses, aun si no consumían nada o muy poquita cantidad de leche por periodos prolongados, cuando hacían radiografías y buscaban la mineralización ósea, veían que era perfecta. Lo que se veía que lograban, aún sin tomar leche, reemplazar el calcio necesario por alimentos no lácteos. Ella se planteaba también, que lo he escuchado en otra conferencia, que somos de los pocos mamíferos, no me atrevo a decir los únicos, una vez que nos destetamos de nuestras mamás o de la fórmula, seguimos buscando incorporar lácteos o leche de otra especie. Y ella veía acá que en realidad no sería tan necesario como lo vemos nosotros, que si no toma tanta cantidad de leche nos asustamos en consultorio. Pero este pequeño estudio tenía una trampa. De los 33 alimentos que le ofrecían, todos eran saludables. Acá no había ultraprocesados, acá no había nada fuera de lo esperable a lo que se les tenía que ofrecer a esta edad. Entonces vamos a pensar un poquito qué es esto del BLW. Me basé principalmente en estas dos revisiones que están publicadas en PubMed, que orientan un poquito a descubrir no solo el origen, sino qué es lo que proponen y cómo fue cambiando el abordaje a lo largo del tiempo. Entonces, a partir de 2005, sobre todo es cuando empezamos a escuchar hablar de esto, como un enfoque alternativo de alimentación. Se conoce como Baby-led weaning, BLW. La traducción literal sería un destete dirigido o guiado por el bebé. Porque en nuestro medio lo vemos más como un método alternativo de alimentación que promueve esta autoalimentación guiada por el bebé a partir de los 6 meses de vida, en lugar de la alimentación convencional que conocíamos previamente, que era con cuchara, procesados y a cargo de los padres. ¿Cuáles son las bases del Baby-led weaning? Por un lado, no haya un momento diferente para que coma el bebé. El bebé se pueda sentar en la mesa con toda la familia, entendiendo que el momento de la alimentación y la comida en sí es un patrimonio cultural que tenemos y que no debiera tener un espacio para hacerlo solo, sino que también, como sabemos, los bebés son esponjitas que van absorbiendo todo de su entorno, también el vernos y por imitarnos, eso generaría un aprendizaje muy valioso. Por otro lado, sacar el concepto de comida para bebé. El bebé pueda comer las mismas comidas que consume el resto de la familia, por supuesto que adaptadas a su desarrollo, pero sin necesidad de preparar alimentos especiales para ellos. Y por otro lado, permitir que se alimente por sí solo, ya sea usando las manos o los cubiertos, según la edad que tenga el mismo. Aunque los papás ofrecen los alimentos, los bebés son los que deciden qué, cuánto y qué tan rápido comer. Y lo interesante de este abordaje es que lo concibe y lo posiciona al bebé como un personaje activo en el proceso de la alimentación y no como un receptor pasivo de comida que buscamos simplemente llenar con lo que nosotros querramos y al ritmo al que nosotros creamos adecuado.
Cuando se empezó a hablar de este tema, se hablaron principalmente de 5 beneficios potenciales que tendría esta metodología en la alimentación complementaria de los niños. Por un lado se pensaba que esto disminuiría el riesgo de obesidad y mejoraría la calidad de la dieta. Por otro lado, que ofrece prácticas favorables para la alimentación de los padres, porque al niño comer lo mismo que los papás, había que mejorar la alimentación de toda la familia. Optimiza las habilidades motoras, principalmente lo que implica la coordinación ojo, mano, boca, el poder guiar, percibir texturas, sabores, y con esto lograr también una mejor aceptación de alimentos y una menor selectividad alimentaria a largo plazo. Pero así como estaban estos beneficios potenciales, hubo detractores que hablaban de los riesgos potenciales que tenía el BLW, y empezamos a escuchar de que esta dieta podía llevar a déficit de hierro y de otros nutrientes, porque, por otro lado, al comer lo mismo que la familia, si la dieta de la familia no era la adecuada, íbamos a estar con exceso de azúcar y de sal de la dieta, o con déficit de estos minerales, y que por otro lado los bebés no estaban preparados realmente para poder incorporar alimentos en trozos, y esto aumentaría potencialmente el riesgo de ahogos, con lo que ello implica. Entonces estaban estos pros, estaban estas contras. ¿Eran realmente ciertos los beneficios y eran realmente ciertos estos riesgos? Lo que se decidió hacer fue un estudio, se conoció como el estudio Bliss, en donde se buscó asesorar a un grupo de familias durante el embarazo y los primeros meses de vida sobre el BLW, y se hizo un grupo control con otras familias en donde no se les brindó esta información específica. Y siempre se les sugería a las familias que ofrezcan alimentos de alta calidad nutricional, y que en el plato busquen dividirlo en 3, y ofrecer un alimento rico en hierro, podían ser carnes o legumbres, un alimento rico en energía, que iba a ser provista por carbohidratos o grasas, y un alimento rico en fibra, que podía ser una fruta o verdura. ¿Y qué conclusiones generó este estudio? Por un lado, el BLW, adaptando texturas y tamaños a las habilidades del bebé, no tiene mayor riesgo de atragantamiento que las papillas. Y acá me parece importante hacer una aclaración de que no es lo mismo la arcada que el atragantamiento. Sabemos que a medida que el bebé crece, el punto de la arcada va pasando desde la superficie anterior de la lengua hacia la parte posterior hasta la úvula, que es donde tenemos la mayoría de los adultos el punto de la náusea. En los bebés, como un mecanismo protector, al principio, lo que genera es, como el reflejo de extrusión lo vemos, que buscan llevar con su lengua hacia afuera, y luego con el mecanismo de la arcada, llevar hacia afuera algún alimento que puede ser potencialmente perjudicial para la salud. Entonces, la arcada forma parte del proceso necesario que tiene que atravesar el niño para aprender a gestionar su alimento. Es muy distinto al atragantamiento, en donde estamos teniendo una obstrucción de la vía aérea que precisa nuestra ayuda. Y lo que se vio es que tanto con las papillas como ofreciendo alimentos en trozos adaptados en textura y tamaño, el riesgo de atragantamiento era exactamente el mismo. Por otro lado, se vio que esto de que se hablaba de que realmente protegería contra la obesidad infantil no se logró demostrar. Pero sí que ayudaba a la aceptación a largo plazo de una mayor diversidad de alimentos, y que esto ya es bastante, porque teniendo en cuenta que el periodo de neofobia y de selectividad alimentaria cada vez está más marcado y que genera preocupación en tantas familias, saber que con esto logramos una aceptación mayor de alimentos a largo plazo no es cosa menor. Y por otro lado, que practicar BLW ofreciendo alimentos de alta calidad nutricional, como hablábamos en esto de que se ofrecía dividido en 3 con 3 tipos de alimentos en cada plato, no generaba mayor riesgo de anemia ni de otros déficits de nutrientes, como el zinc, que era lo que en principio sobre todo se mencionaba. Puede pasar que tanto nosotros como pediatras, o que los padres o las familias vengan y nos digan, no quiero, me da miedo iniciar con trozos. Y esto es algo totalmente válido y respetable. Pero sí es importante que como pediatras demos como recomendación, en este caso el alimento ofrecido debería ser lo suficientemente espeso para mantenerse en la cuchara y no escurrirse hacia afuera. Por ejemplo, sopas. Las sopas, los alimentos que son muy líquidos, no son buenos, por un lado, porque no permiten condensar una alta calidad nutricional y energética en el poquito volumen del estómago del niño que va a recibir, y por otro lado, porque no logra toda
la mecánica de la succiodeglución y de la masticación necesaria para el alimento. Por otro lado, saber que hay una ventana crítica, que tenemos hasta los 10 meses de edad aproximadamente, y quienes dicen hasta los 9, para incorporar alimentos grumosos. Entonces es importante sugerir a los padres que si deciden empezar con papillas, la papilla sea elaborada por medio de un tenedor que pisa el alimento dejando algunos grumos, y no por medio de una mixeadora que busca generar una textura sedosa y que podemos ofrecer distintos alimentos en el mismo puré, sino como alimentos separados para que el niño pueda percibir esos sabores individualmente. Independientemente del método por el cual decidamos iniciar, ya sea BLW o ya sea papillas, hacia los 10 meses los dos bebés deberían estar comiendo lo mismo. Ya los dos bebés deberían haber hecho esa progresión de lo que sería la papilla, a lo que sería el texturado, a lo que es el semisólido y el sólido, tanto como lo hizo el bebé que inicialmente decidimos empezar con sólido. Entonces, acompañar durante este proceso para tratar de no llegar a niños que al año de vida todavía solamente consumen puré en cuchara ofrecido por sus papás. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Un concepto que me parece muy, muy lindo, porque me parece respetuoso, es el de la alimentación perceptiva. Con los niños siento que a veces tendemos a vulnerar sus derechos, pensando siempre, por supuesto, de que queremos hacerlo mejor, pero no haríamos con un compañero de trabajo, con nuestra pareja, o con nuestros padres, muchas conductas que sí tomamos con los niños. Entonces, tener en cuenta esto de alimentación perceptiva, responder a sus signos de hambre y satisfacción sin forzarlos a comer. Dudo que nosotros le digamos a nuestro compañero de trabajo: hasta que no te terminas el plato no te levantas de la mesa. Confiamos en que ellos saben regular su alimentación y las ganas que tienen. Y lo mismo deberíamos hacer con los niños, confiando en que ellos van a saber cuándo es el momento de frenar o cuándo de comer, en base a las necesidades y a los requerimientos de crecimiento que tengan. Por otro lado, siempre hablamos de los requisitos de los niños que necesitan para empezar a comer, pero no hablamos de los requisitos que deberíamos tener como padres, y uno de esos principalmente es sacarnos el reloj del bolsillo, sacarnos el celular de la mesa, tratar de alimentarlos despacio, de alimentarlos pacientemente, tratar de minimizar distracciones. El otro día una mamá me decía: antes era mucho más fácil, porque vos le prendías la tele al chico y le metías las cucharadas y el bebé comía. Entonces, empezar a entender esto de minimizar distracciones durante las comidas. El momento del comer es un momento de encuentro, que son de los pocos que nos quedan a las familias entre la vorágine del trabajo, de la escuela, del jardín, de la guardería. Entonces, buscar un momento de aprendizaje, un momento de juego. Tratemos de hablar con los chicos, de mantener el contacto visual con ellos, generemos recuerdos de esos momentos, y que no sean situaciones de guerra, como lo viven muchas madres, y de estrés, sino que sea un momento placentero en donde podamos disfrutar, podamos conversar, podamos hablar de los colores, de lo que le ofrecemos, podamos hablar de los sabores, podamos tocar distintas texturas, que nos permitamos ensuciarnos, que nos permitamos que ellos nos den de comer a nosotros también, buscar que sean realmente instancias de disfrute. Y si los niños rechazan varios alimentos, buscar cambiar nosotros, en vez de tildarlos y etiquetarlos como selectivos o mañosos, buscar nosotros nuestro arte culinario, experimentar con distintas combinaciones, con distintos sabores, texturas, métodos de cocción, para de esa forma que el ofrecimiento sea de lo más variado. Ahora me pareció interesante, y por ahí, para que no sea tan pesado, un poco más pedagógico, la idea del verdadero falso, para hablar de algunos enunciados y buscar derribar si es un mito, si es falso, o si realmente consolidarlo como conocimiento si es verdadero, justificando el porqué de cada uno. La bibliografía de esta parte la extraje de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría sobre Alimentación Complementaria, que es un documento hermoso y súper didáctico, y del PRONAP Nutri de 2020, que también fue súper esclarecedor en el tema. Se debe empezar la alimentación complementaria a los 6 meses. Falso. ¿Por qué? Porque a los 6 meses aproximadamente sabemos que los niños empiezan a manejar y tragar de forma segura los alimentos, pero como todos los hitos del neurodesarrollo, es más o menos. No todos los bebés los adquieren en el mismo momento.
Entonces tenemos que buscar que cumpla con estas destrezas psicomotoras. 4 son los principales ítems a tener en cuenta. Que presente un interés activo por la comida, haya desaparecido el reflejo de extrusión, que es este reflejo por el cual buscan expulsar sacando con la lengua hacia afuera los alimentos no líquidos de la boca, pueda agarrar comida con la mano y llevársela a la boca, que pueda mantener la postura de sedestación, aunque sea con apoyo y aupa de sus papas. ¿Qué pasa en los bebés prematuros? También es interesante porque es importante que en ellos el inicio de la alimentación complementaria sea a los 6 meses de edad corregida y nunca antes, teniendo en cuenta las pautas de su desarrollo neuromadurativo, que también, dependiendo de la edad gestacional a la que haya nacido, a los 6 meses, aunque sean de edad corregida, todavía no cumpla con estas pautas, y no debemos apresurarnos porque sí podemos generar consecuencias negativas, y también buscando introducir alimentos complementarios que no van a ser calóricamente tan ricos como es la leche materna, podemos terminar generando un desacelere del crecimiento que en ese momento no era el necesario para el bebé. Y entendiendo que con la introducción de los semisólidos vamos a ver esta desaceleración temporal del crecimiento, es un aspecto a tener en cuenta. Y por otro lado, esto que también es importante, los nenes prematuros suelen comer más lento. Esto se ha visto en distintos estudios y es muy importante acá tomar una actitud perceptiva, no buscar que por ser más rápido, que porque termine más rápido el alimento, busquemos nosotros pasar por encima de sus habilidades y de sus destrezas y de sus búsquedas, sino darles el tiempo que realmente ellos necesitan para poder incorporar los alimentos en forma paulatina. Según enunciado dice que es peligroso iniciar la alimentación complementaria antes de los 4 meses. Durante mucho tiempo vimos que se decidió ofrecer a los chicos, en un principio era a los 3 meses, después fue a los 4, y de a poquito se fue pasando, pero en algunos casos se sigue viendo niños que se les indica la alimentación complementaria a los 5 meses, o la mamá esgrima como defensa que realmente pide mucho, entonces consultaron con el pediatra y les dio el ok para empezar. Y es interesante también destacarle a los papás que es peligroso empezar antes de los 4 meses de alimentación complementaria, porque hay riesgos tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, la posibilidad de atragantamiento. Es un niño que todavía a esa edad no tiene los hitos del neurodesarrollo como para poder manejar y gestionar un alimento semisólido en su boca. Por otro lado, aumenta el índice de gastroenteritis agudas y de cuadros de vía aérea superior. Interfiere con la biodisponibilidad de hierro y de zinc de la leche, y se sustituyen tomas de leche por alimentos que son menos nutritivos. Y a largo plazo se vio que esto aumentaba el riesgo de obesidad, de eczema atópico, de diabetes mellitus tipo 1, y aumentaba, por lógica y por sustituir tomas de leche, la tasa de destete precoz. Así como es peligroso iniciarla antes de los 4 meses, también vemos que es peligroso iniciarla después de los 7. Entonces también acá tenemos que acompañar a las familias que son muy temerosas por el riesgo de atragantamiento o de ahogos, que deciden patear y patear este inicio de la introducción de alimentos. ¿Cuáles son los riesgos de la introducción tardía? Principalmente carencias nutricionales, sobre todo de hierro y de zinc, el aumento del riesgo de alergias y de intolerancias alimentarias, una peor aceptación de las nuevas texturas y sabores posteriores, y una mayor posibilidad de alterar estas habilidades motoras orales, perdiendo esta ventana crítica que hablábamos inicialmente que tenía. Dentro de estas listitas rígidas que dábamos los pediatras antes, estaba el empezar muchas veces con frutas dulces o con los purés de color naranja. Pero hoy pienso y digo, a lo mejor al que inventó esa listita le gustó un montón la calabaza, pero ¿qué tiene de diferente por ahí la calabaza del brócoli, del tomate, de la palta? Y esto es importante entender que las pautas varían mucho entre regiones y culturas, y probablemente si hablamos con una familia que sea oriunda de Venezuela, nos hable de un tipo de alimentación que tienen, y si hablamos de una familia que vive en Córdoba capital, sea una, y alguien de Tras la Sierra sea otra, y alguien de Chaco, de Formosa, del sur, en cada región cultura, y como hablábamos del patrimonio cultural de la alimentación, las pautas deben amoldarse a eso. Y deberíamos evitar dar instrucciones rígidas, y no hablar de cuáles son los grupos de alimentos que debería o no debería incorporar, y dar lugar también al arte de cada familia.
No hay alimentos mejores que otro para empezar. Pero sí se recomienda que si se puede, se ofrezcan de manera prioritaria aquellos que sean ricos en hierro y zinc, que es son los principales minerales que puede haber carencia en la medida en que no se suplementen en forma adecuada. Y por otro lado, tratar de no añadir sal, azúcar, edulcorantes, buscando que el bebé se acostumbre a los sabores naturales de los alimentos. Lo que a nosotros puede parecernos muchas veces insípido, es porque tenemos un paladar ya condicionado. Pero en los bebés que tienen un paladar tan virgen, buscar ofrecer las cosas con el sabor más natural que sea posible, pero probablemente ellos sí las acepten así y sea mucho más saludable a largo plazo. Otro tema era los alimentos alergénicos, que durante mucho tiempo vimos que huevo, pescado, tomate, cítricos, frutos rojos, se retrasaba su introducción hacia los 7 meses en algunos casos, hacia los 9, hacia los 10, hacia los 12 meses. Dependía de la línea que siguiera cada pediatra el momento en que decidía incorporar estos alimentos. Y los estudios muestran que no hay evidencia de que retrasar la introducción de los alimentos potencialmente alergénicos más allá de los 6 meses prevenga el desarrollo de alergia. Es decir, el niño que va a hacer alergia lo va a hacer si se lo introducimos a los 6, a los 7, a los 10 o a los 12 meses de vida. Sí hay mayor riesgo si se incorporan antes de los 4 meses, porque se sabe que hay una mayor permeabilidad intestinal, y eso sí podría llevar a un mayor número de proteínas y de alergenos a la circulación del bebé, que ocasiona el desarrollo de una alergia alimentaria. Yo particularmente sugiero la regla del 3, que es ofrecer el mismo alimento cuando son de estos potencialmente alergénicos, sobre todo pescado, frutos secos, huevo, y en mucho menor medida frutos rojos, porque cada vez se piensa que son menos alergenos de lo que antes se creía. Ofrecerlos en 3 oportunidades, en 3 días consecutivos o en 3 situaciones distintas antes de incorporar otro alimento nuevo, así quedarnos tranquilos de que realmente no se generó una alergia alimentaria, porque hay veces que con las primeras ingestas hay una sensibilización y que con las posteriores aparecen los síntomas. El momento de introducción del gluten no cambia la incidencia de enfermedad celíaca. Esto es verdadero. Se vio que se puede introducir a distintas edades y esto tampoco altera la incidencia de enfermedad celíaca en el control que se realiza después. Y actualmente se recomienda introducir el gluten. Nuestro consenso habla a partir de los 6 meses, porque iniciaríamos a esa edad la alimentación complementaria, pero las guías europeas hablan entre los 4 y los 11 meses de edad, idealmente alrededor del 6º, y empezando con pequeñas cantidades al inicio para luego ir progresándolas. No se debe dar azúcar agregado a menores de 2 años. Nos parece a veces muy loco ver a un bebé comiendo un trozo de brócoli, pero no nos parece tan alocado ver a un bebé comiendo una galletita de paquete, cuando uno de los principales componentes de esas galletitas es el azúcar libre. Y esto es verdadero. ¿Qué es el azúcar libre o agregado? Son los mono y disacáridos que se añaden a los alimentos y a las bebidas, además del azúcar que está presente de forma natural en la miel, en los jarabes y en los jugos de frutas. Y el azúcar libre tiene muchas consecuencias en los menores de 2 años. Por un lado, genera una estimulación constante del sistema de recompensa. Cada vez deseamos más, más y más frecuentemente. Y por otro lado, se pierde la autorregulación de la ingesta. Como mi centro de placer me está diciendo que esto es bueno y que me genera una sensación satisfactoria, pierdo la capacidad de saber cuando ya realmente estoy saciado y sigo incorporando el alimento. Por otro lado, genera una preferencia por el sabor dulce. Cubren en poco volumen la necesidad energética diaria. Hay muchas veces que uno, cuando empieza a indagar en el menú, en el diario de alimentación de los niños, y escucha que el padre dice, no come nada, cuando uno empieza a sacar las kilocalorías por día que consumió el niño a lo largo de la semana o del día puntual, ve que fueron cubiertas el requerimiento energético diario, pero no con alimentos que eran realmente nutritivos. Entonces el niño en poquito volumen logra tener la energía que necesita para salir corriendo y jugar, entonces obviamente que después no va a preferir ni va a buscar y aceptar el resto de los alimentos que ofrezcamos. Aumentan el riesgo de caries, pueden generar malabsorción, dolor, distensión abdominal y diarrea,
Cada vez más estudios nos hablan de que podría afectar también la concentración y el sueño en la infancia. Entonces uno dice, listo, no agregamos la cucharadita de azúcar a la leche y no le agregamos la cucharadita de azúcar o de miel a la comida. Pero ¿cuál es el problema? Que todos estos nombres son los nombres que tienen en nuestro medio el azúcar libre o agregado. Y que es importante saber que existen y que por esto también se pregona tanto la ley del etiquetado, porque necesitamos saber qué es lo que estamos comiendo. Y todos estos nombres son como formas disfrazadas del azúcar dentro de los alimentos y que lamentablemente muchos de ellos los encontramos en los alimentos que supuestamente son para bebés. Se puede agregar un poquito de sal a los alimentos del bebé. Esto va de la mano de lo que veníamos hablando, es falso, no solamente por el hecho de que busquemos que perciban y acepten el sabor natural del alimento, sino porque es riesgoso, porque todavía sus riñones son demasiado inmaduros para manejar las sobrecargas de sodio, entonces no solo que no lo necesitan, sino que puede ser riesgoso y peligroso darle una alimentación que tenga sodio agregado. Entonces, ¿qué alimentos damos? ¿Cuánta cantidad? ¿Cuándo los introducimos? Vamos a hacer un pequeño repasito por los grupos de alimentos para dar lugar a algunas consignas que me parecieron interesantes dejar. Este es un calendario orientativo de la Asociación Española de Pediatría, en donde nos muestra que la leche materna, si bien es exclusiva, idealmente durante los primeros 6 meses de vida, y es complementaria de 6 a 12, se recomienda que persista hasta los 2 años o más, en función de lo que la familia desee. En el caso de las fórmulas adaptadas, no es así. En el caso de las fórmulas adaptadas, si no se puede lactancia materna, los 6 primeros meses debe ser una fórmula de inicio. La número 1. De 6 a 12 meses debiera ser una fórmula número 2 que complemente la alimentación. Pero después de los 12 meses, hay que reemplazarlo por leche entera de vaca. No hay que reemplazarlo por la leche de continuación 3, 4, no solamente impactan muchas veces en el bolsillo de las familias, porque son mucho más caras que el resto de las leches, sino que tienen la mayoría azúcar y aditivos que terminan alterando y predisponiendo al consumo meramente de ellas. El resto de los alimentos, cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, etcétera, a partir de los 6 meses los podemos incorporar, salvo algunas excepciones que vamos a mencionar al final. Y aquellos sólidos con riesgo de atragantamiento son aquellos que son chiquitos, duros, redonditos, como por ejemplo puede ser un fruto seco, manzana o zanahoria cruda, maní, pochoclo. Se recomienda arriba de los 3 años y la mayoría de las guías actuales ya hablan por encima de los 4 años. Y aquellos alimentos que son superfluos, como lo llamamos a lo que son los panificados, azúcar, miel, cacao, galletitas, embutidos, la idea sería siempre a partir de los 12 meses y en algunos casos a partir de los 2 años de vida, y en la menor cantidad posible que se pueda. Sabemos que los niños van a estar expuestos a alimentos y no buscamos meterlos dentro de una burbuja y que no puedan compartir con la sociedad el día de mañana. Pero lo importante es que estas situaciones sean las excepciones y que no sean la cotidianeidad en el hogar. Respecto a frutas y verduras, preferir siempre lo que son frutas y verduras de estación. Introducirlas en cualquiera de las comidas. Muchas mamás o papás nos hablan de que no saben qué comida introducir o que se quedaron sin ideas para los desayunos y meriendas. Y la fruta puede ser una opción tanto para un desayuno, almuerzo, merienda, cena, variar la forma de presentación, jugar con distintos sabores, entendiendo que no hay frutas mejores que otras para empezar, y que si vamos a consumirlas con cáscara, siempre buscar las agroecológicas, porque los pesticidas se depositan principalmente en la cáscara de frutas y verduras, y lavarlas bien previo al consumo. Las hojas verdes debieran ser evitadas durante el primer año de vida. Dentro de estas hojas verdes principalmente hablamos de acelga, espinaca y remolacha, debido a que generan una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y da este riesgo de methemoglobinemia en donde el oxígeno no sería cedido tan fácilmente a los tejidos. Y en el caso de que se decida su introducción, no debieran representar más del 20% del contenido total del plato y no significar más de una ración diaria hasta los 3 años. Respecto a los jugos de frutas, se sabe que no ofrecen ningún beneficio nutricional respecto a la fruta entera, debería considerar una golosina de consumo ocasional, y su ingesta elevada puede contribuir
ya sea el sobrepeso, porque tenemos muchas calorías, que es el azúcar de la fruta lo que le estamos dando, o a una ganancia inadecuada de peso, porque con esto reemplazan el consumo de otros alimentos que son más nutritivos. Y aumentan también el riesgo de caries. Respecto a las carnes, deberían aportarse desde el comienzo de la alimentación complementaria, porque nos dan proteínas de alto valor biológico, hierro del que mejor se absorbe, que es el hierro M, zinc, vitaminas, y es muy, muy, muy importante, sobre todo en nuestro medio, insistir en la adecuada manipulación y cocción, evitando contaminación cruzada, teniendo en cuenta el riesgo de síndrome urémico hemolítico y entendiendo que no debemos dar carne molida, ni siquiera si la muelen al frente de los papás o la molemos y picamos en casa, hasta los 4 o 5 años como mínimo. Respecto a las vísceras, creo que todos hemos escuchado el consejo de la abuela de darle un bifecito de hígado porque tiene mucho hierro y eso te va a ayudar a que no esté anémico. Y se ha visto que se recomienda retrasar la introducción de vísceras, no solo hígado, sino también sesos, corazón y riñón, hasta los 12-15 meses. Y esto es porque en el contexto en que los padres puedan acceder a aportes de mejor calidad, las vísceras se sabe que si bien aportan mucho hierro, proteína y vitamina, también tiene un alto contenido de grasas saturadas, de colesterol, y como es el sitio en donde se filtran todas las sustancias tóxicas, los pesticidas, los antibióticos, así como que pueden ser portadores de parásitos, no son el mejor corte a elegir para dar al bebé. Respecto al pescado, el pescado tiene mucho menos marketing del que debería, porque es un alimento que es súper completo, debería formar parte al menos 2 veces por semana de nuestra dieta, se puede incorporar desde el inicio. Siempre sugiero tratar de elegir aquellos pedacitos de pescado que tengan poquitas espinas, o que sean más bien como el pollo de mar, que es un cartílago, o el atún, en donde evitamos cualquier riesgo de espinas que puedan haber quedado y pasado desapercibidas. Tener en cuenta una salvedad acá respecto al salmón. Si bien el salmón es un corte que es súper popular, caro y codiciado hasta en la dieta de los adultos, no es un pescado en nuestro medio que sea de elección. ¿Por qué? Porque nuestro salmón es un salmón de criadero, y en el criadero se les da un montón de antibióticos para evitar las plagas, se les adiciona colorante para que tengan ese característico color rosado, que en la naturaleza lo adquirirían después de un largo periodo de tiempo. Entonces hay cortes como merluza, gallo, lenguado, que son mucho más saludables para ofrecer. Y por supuesto que todo lo que sea enlatado tiene alto contenido en sodio, entonces tratar de evitarlo. El sushi, el problema no es el sushi en sí, sino que se elabora la mayoría de los cortes con pescado crudo. El pescado crudo tiene más riesgo de generar una infección por parásitos, gusanos o bacterias y dar lugar a una gastroenteritis severa. Entonces hay quienes hablan de que si quieren comer sushi, sean cortes que sean vegetarianos, y que si queremos utilizar pescado crudo, lo hagamos a partir de los 6 años, y otros refieren recién que lo hagamos a partir de los 12. El huevo, antes se hablaba de separar en un principio la yema de la clara, hablando de la cantidad o la alergénica de la proteína de una versus otra. Hoy en día se sabe de que por más que seamos súper minuciosos en buscar separarlas, siempre va a quedar una partecita de una dentro de la otra, entonces se recomienda dar tanto yema como clara desde el inicio, de pequeñas porciones y luego aumentándolas, siempre desaconsejando el consumo de huevo crudo, como en los merengues o en las mayonesas caseras, por el riesgo de gastroenteritis y de infección por salmonela. Cereales se pueden incorporar en polvo disueltos en leche, añadidos a puré, o en forma de arroz, pan, pasta, quinoa, avena. Y sí es importante enseñarles a los papás que si van a buscar los cereales en polvo, no los ofrezcan en biberón cortando la tetina para que salga más rápido el alimento por ahí, y que eviten aquellos que tengan miel o azúcares añadidos en su composición, como los cereales de paquetito, porque justamente tienen este azúcar agregado, que es lo que estamos buscando evitar. Respecto a lácteos, se desaconseja el consumo de yogur. Hay muy pocos, y me atrevo a decir que casi ninguno, y cuesta conseguir en nuestro medio, yogures que no tengan azúcar,
y que tengan poquita cantidad de conservantes o aditivos como colorantes. Y dado que no es un alimento imprescindible para la alimentación, se desaconseja su consumo, así como también del queso cremoso o de otro tipo de quesos para enriquecer preparaciones antes del año de vida. Y a partir de los 12 meses, si la familia decide seguir ofreciendo lácteos a su bebé, la idea es que sea leche de vaca entera y evitando superar los 500 mililitros al día para que esto no desplace el consumo de otros alimentos y que tampoco genere el riesgo de anemia que se ha visto cuando las cantidades son mucho más excesivas. Respecto a la soja, es un alimento súper saludable y que tiene un montón de beneficios, proteínas, vitaminas, pero tiene algunos riesgos que nos limitan a su consumo. Por ejemplo, tiene factores antinutricionales que afectan la absorción de otros nutrientes, tiene algunos oligosacáridos como la estaquiosa y la rafinosa, que generan flatulencia y muchas veces disconfort en el niño por la dificultad en su digestibilidad, y como tiene fitoestrógenos que actúan como estrógenos débiles en el organismo, su consumo excesivo podría actuar como disruptores endocrinos de la dieta. Entonces, importante no utilizar el poroto de soja como base de una alimentación en un niño menor de 5 años, esto sobre todo para las dietas vegetarianas. El consumo está contraindicado en los menores de 2 años y cuando el niño necesita recuperación nutricional. Y la bebida de soja, que es muy popular, el juguito de cajita de nuestro medio, es un ultraprocesado que tiene alta cantidad de azúcar, entonces también debe ser visto como una golosina, es un factor de riesgo de caries y nunca debe utilizarse como un sustituto de la leche. Respecto a las infusiones forman parte de nuestra cultura. Todos apenas el nene empieza a saber sorber, le ofrecemos un mate para sacar la foto y de ver cómo está con la bombilla. Pero las infusiones en los niños están plenamente desaconsejadas, ya que tienen sustancias que bloquean la absorción intestinal de hierro, carecen de valor nutricional y podrían desplazar el consumo de otros alimentos porque llenamos la pancita de un agua sucia, por así decir. Tienen xantinas que estimulan el sistema nervioso central, tienen taninos que podrían manchar el esmalte dental, pueden generar irritación gástrica, y los té de yuyos son altamente peligrosos por el riesgo de intoxicación, mientras más temprana edad, mayor el mismo. Entonces la Academia Americana de Pediatría recomienda que a partir de los 12 años podrían consumir un máximo de 100 miligramos de cafeína al día, es decir, aproximadamente una taza de café. En los menores de 12 años no hay un umbral seguro, entonces se recomienda que no tomen ni té ni cualquier otra bebida que tenga cafeína en los menores de 12 años de edad. Entonces, como para cerrar de a poquito, ¿qué alimentos debemos evitar? Azúcar y sal agregados, edulcorantes no calóricos, miel, hojas verdes, carne molida, vísceras, embutidos, té, café, mate y otras infusiones, lácteos de vaca hasta el año de vida, y aquellos alimentos que sean pequeños, redondos y duros con riesgo de atragantamiento. ¿Cuánta cantidad ofrecer? No hay una cantidad específica. Esto que hablábamos al principio, confiemos en que el bebé se va a autorregular. Nosotros como padres, como pediatras, ofrecemos, observamos y vamos aumentando y proveyendo al bebé en la medida en que lo vaya pidiendo. Y siempre yo sugiero que el bebé se siente a comer con el pañal limpio, la siesta hecha y la teta tomada o la mamadera tomada, para que sea una experiencia de disfrute, porque la comida no debe reemplazar a la toma de leche, sino que la leche humana de fórmula sigue siendo su principal alimento el primer año de vida. ¿Y cuántas comidas ofrecer? Antes se sugería una comida a los 6-7 meses, 2 comidas a los 8-9 meses y 4 comidas entre los 10 y 12 meses. Y no está mal, pero es un poquito rígido. Y por ahí está bueno ser flexibles con la situación de cada familia, porque a lo mejor el bebé les pide y de esa forma pueden convivir en una merienda juntos todos y disfrutarlo, entonces es mejor ir sopesando la necesidad de cada familia y no ser tan rígidos con esto. Como conclusiones, LW o papillas, lo que la familia elige con lo que se sienta más seguro. Pero sí, entendiendo que debemos progresar las texturas hacia los 9 o 10 meses para no perder esta ventana crítica. El orden de incorporación, que sea una decisión de la familia. Nosotros expliquemos las características de los alimentos, pero que ellos decidan en qué orden incorporarlos también en función de la dieta familiar. No retrasar la incorporación de alergenos en búsqueda de evitar alergias alimentarias, porque no hay evidencia de que así lo sea, y privamos a los bebés de comer cosas que son riquísimas. Alimentación perceptiva, ver a los niños,
escucharlos, ver cómo buscan disfrutar de ese momento y no transformarlo en una guerra que sea el momento de la comida. No usar la comida como premio o castigo, sacarnos un poquito esa idea para usar la comida para llenar un hambre emocional. Y por otro lado, volver a conciliarnos que con la comida sí se juega, que es un juego hermoso. Creo que esta frase resume un poquito esto que estuvimos hablando. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Tenemos el privilegio como pediatras de acompañar familias, y dentro de ese privilegio está la responsabilidad de transmitir recomendaciones basadas en evidencia, para que con ese granito de arena que vamos poniendo tal vez logremos ir modificando la situación de tantas enfermedades del adulto, y buscando no solo cambiar los hábitos del niño, sino tal vez de toda la familia. Así que acá con mi Yarita comiendo una naranja, dejo abierto el espacio a dudas o preguntas que puedan ir surgiendo. Gracias, Silvi. Hermoso. Me quedo con un comentario último, que es esto de poder acompañar a las familias. Significa por ahí quitarnos un poco este modelo tan hegemónico que tenemos, en donde nosotros damos indicaciones y el paciente tiene que hacer lo que nosotros indicamos, sino que esto es una herramienta para ellos, es la posibilidad de poder tener la autonomía respecto a la alimentación de los hijos, de acuerdo a las evidencias y lo que nosotros, de la forma en que podemos acompañar. Creo que es sacarnos algo con lo que veníamos como de una manera muy estructurada y cambiar muchos paradigmas, me parece a mí. Así que bueno, dejo abierto para que el que quiera preguntar, pregunte. Vos, Mario, vas leyendo el chat. Perdón, Caro, una cosita nomás también de esto que decís. Me parece que el consultorio debería ser un sitio en donde los papás no sientan vergüenza o necesidad de mentirnos tampoco. Sí. Porque muchas veces uno ve que uno da las indicaciones y el padre después hace cualquier otra cosa, y está bueno que el padre pueda tener esa confianza para decirnos qué es lo que está haciendo, cómo está alimentando a su hijo, y poder utilizar ese espacio para un aprendizaje mutuo, porque a lo mejor nos encontramos con que la indicación que estamos dando y que creemos que es la que se está llevando adelante no es realmente así, y podemos colaborar en que ese proceso sea mejor. Tal cual. Hermoso. Pregunta, hija, en el chat si la carne en trozos sería más recomendable hacia los 10-12 meses. No, en realidad lo que se recomienda es que la carne se pueda ofrecer en trozo. Cuando uno sigue la metodología de BLW, se recomienda utilizar más o menos el tamaño de lo que sería un dedo, que puede ser el dedo índice si el bebé es más pequeñito, y el dedo meñique cuando ya es un poquito más grande, y que la carne sea cortada como en tiritas en contra de las vetas o las fibras de la carne. Entonces eso va generando que el niño, al llevárselo a la boca, va desprendiendo la misma encía, porque por más que no tenga dientes lo hace, va desprendiendo las distintas partecitas y así se puede ir alimentando. Si decidimos cortarla, la cortamos en pedacitos que sean más chiquititos, pero esto sería más recomendable hacia los 9-10 meses, cuando ya tengan la posibilidad de hacer pinza. Hago un comentario, Silvi, que a mí me sirve, que cuando la carne está cruda, si uno la corta, o sea, la fibra va así. Si yo hago el corte crudo de la carne con el cuchillo en contra de cómo va la fibra, una vez que está cocinado, cuando vos cortas, se va desprendiendo ese pedacito. Eso por un lado. Y entender que mientras más pequeño es el bebé, lo que ofrecemos es un poquito más grande. Mientras que a medida que el bebé va creciendo y se va haciendo más grande y logra otras habilidades motrices, como es la pinza, las porciones van siendo más chiquitas y ellos empiezan como a buscar. Que al principio por ahí no se animan porque tienen miedo de que la carne esté dura, yo recomiendo las carnes de cocción larga. Lo que generan es como que se deshilacha la carne, entonces por ahí uno puede hacer una cocción larga de 2-3 horas de un corte, con un caldito de vegetales casero, al horno en papel aluminio, y de esa forma la carne se vuelve súper, súper blandita y fácil de gestionar. Bueno, decirles a todos que la charla está siendo grabada y después va a ser subido en el YouTube institucional de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba, de acá a unos 2 o 3 días, para que de esa forma
pueda ser reescuchada y reaprendida en los conceptos. Me parece que Verónica quiere hablar, que ahí levantó la mano. Hola, buenas tardes. Dos consultas, no sé si vienen a la charla o son para otro día, digamos, pero en relación a los aportes nutricionales, se sigue indicando de rutina el hierro, ¿no? En las familias vegetarianas, por ejemplo, el aporte de B12, tengo entendido que si la madre está suplementada, se hace a partir de los 6 meses. Pero no sé, me he encontrado con gente que me ha dicho, no, hasta el año, no sé si entraría para esta charla o sería para otra, por eso. No sé si van a esta charla, pero al menos lo que yo tengo entendido, que me pueden corregir si me equivoco, es que respecto a lo que es vitaminas, la vitamina D, como se precisan 400 unidades internacionales de vitamina D al día, salvo que consuma fórmula fortificada que cubre esa necesidad, se suplementa desde el mes de vida y hasta el año para asegurar el aporte. Respecto a lo que es el hierro, depende el momento de inicio de la edad gestacional, de si hubo alguna hemorragia, de la ligadura precoz o a tiempo del cordón umbilical, del tipo de alimentación complementaria, del tipo de alimentación, ya sea con pecho exclusivo o con fórmula, y eso varía entre los 4 y los 6 meses del inicio de la suplementación con hierro. Hay algunas guías hematológicas que dicen que no habría que hacerlo como profilaxis salvo que hubiera riesgo, pero la mayoría de las recomendaciones, que es el último consenso de la SAP, sí recomienda que a partir de los 6 meses de edad, en los recién nacidos a término, alimentados con lactancia materna exclusiva, se los suplemente con sulfato ferroso. Y respecto a esto que decías de la B12 y las dietas vegetarianas, la mayoría de las recomendaciones que se veían, al menos en el último PRONAP Nutri, era que nos excede un poco como pediatras el abordaje de los pacientes y las dietas de los niños vegetarianos. Entonces, que si bien uno puede hacer el acompañamiento, siempre debiéramos tener el acompañamiento de una nutricionista infantil para el seguimiento de este tipo de pacientes. No es tan fácil encontrar una nutricionista infantil que quiera acompañar infancias, por lo menos donde yo me muevo, no hay. Te dicen, mandame bajo peso, sobrepeso, dislipemia, vegetarianos, no. Pero bueno, habrá que seguir caminando nomás. Muchas gracias. Yo después puedo pasar un dato de una nutricionista especializada en lo que es vegetarianismo, flexi-vegetarianismo, que aborda muy bien los niños y todo eso. Sí, Silvi, te digo, hago un comentario. Hoy las guías me parece que acuerdan que si no hay prematurez, no hay gemelaridad, no hay ligadura de cordón temprana, ¿qué más me está faltando? Bueno, anemia severa en la mama en el embarazo, que ahí podríamos decir, bueno, es difícil definir qué fue anemia, esa mamá que recibió hierro de forma endovenosa, que son un montón hoy en la actualidad, que uno podría cuestionar, ¿no?, el aporte del sulfato ferroso. Estamos en esa. Sí, también hay que ver, porque hay veces que uno lo indica y tiene tan mala tolerabilidad o aceptabilidad de parte de los niños que hay veces que tampoco lo terminan tomando. Entonces hay que poner un poco en la balanza cada situación. Hoy creo que las guías hablan, más allá de que las últimas del último consenso de anemia de la Sociedad Argentina de Pediatría hablaba de la suplementación. Me parece que cada vez se habla más de individualizar a cada familia y al tipo de alimentación complementaria que esté iniciando el bebé. Ponen en el chat que en las guías de alimentación complementaria del Ministerio de la Nación dicen que la incorporación del poroto de soja podría ser a partir de los 6 meses. Y el PRONAP Nutri habla de que no. No sé de qué fecha o en base a qué evidencia están redactadas las guías del Ministerio, pero el último PRONAP Nutri, que está actualizado al 2020, no lo recomienda en absoluto. Me parece que Gachi había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, levanté la mano. Primero para felicitarte, Silvi. Realmente Gracias. yo que estas cuestiones, afortunadamente creo que hay mucha gente joven en la audiencia, pero yo que soy vieja, comparando hace 30 años atrás lo que yo aprendí de nutrición infantil es un abismo.
Por supuesto que a lo largo de estos años uno fue cambiando, pero acá hay mucho para aprender. Yo te agradezco, pero profundamente, y tengo algunas cosas que preguntarte. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema bajo peso, niños que la comida, por el motivo que fuere, no tienen iniciativa para comer? Viste, los padres describen eso. Quizás esta pregunta está sesgada porque yo veo niños que no crecen bien. Entonces, bueno, es común que en la entrevista la madre esté hablando de esas cosas. La comida no le interesa, le sirvo el plato y no lo come, no se entusiasma con nada. Bueno, muy probablemente hay muchos otros factores que en una consulta se nos escapan un montón. Quizás el pediatra que hace un seguimiento más cercano tiene más elementos. Si vos quisieras hacer algún aporte sobre eso, Sí. me gustaría. Y tengo un montón de preguntas más, pero no voy a hacer ploma, voy a seleccionar las preguntas. Esa es una. Bueno, gracias en primer lugar, Doc. Respecto a esto que usted me dice, sí se ve, entendiéndolo como un proceso, muchas veces les exigimos a los chicos que tengan este interés cuando son los 6 meses de edad cronológica y no todos están preparados para eso. Entonces nos encontramos con que hay algunos bebés que no están interesados inicialmente por la comida. Voy a poner el ejemplo de mi hija. A los 6 meses le ponía con toda mi ansiedad y mi alegría la comida al frente y se ensuciaba la cara, la tiraba al piso para que la coma el perro, ensuciaba todo, y tragar, yo creo que tragaba poco y nada. Y recién hacia los 8 meses y medio, es cuando empezó a disfrutar un poco más y a comer con mayor voracidad, por así decir. Entonces creo que dentro de este, como nos guiamos los pediatras por los percentilos, no todos son percentil 50 para llegar a los 6 meses con todos los hitos del desarrollo adecuados, sino que habrá algunos que lo lograrán a esa edad, pero habrá algunos que lo logren más adelante. ¿Y es correcto sí, recomendarle al papá, digamos, con un chico en el que el peso está siendo controlado medio especialmente porque no es tan satisfactorio? Es correcto lo que decíamos antes, darle de comer, enchufarle la comida, porque antes Mario, vos que sos de mi época, vos te has modernizado mucho antes que yo, pero vos has escuchado lo que aprendíamos de los conceptos de nutrición hace muchos años atrás, y le enchufábamos la comida, chuqui, 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 sin ver que la respuesta del chico era más o menos así, ¿no? Bueno, en eso me remonto al gráfico inicial. Vemos que durante el primer año de vida, la lactancia materna, o la fórmula, digamos, cubre en gran parte los requisitos. Entonces, la alimentación complementaria busca complementar a eso. Pero si buscamos reemplazar por el embuche de comida tomas de leche, probablemente terminemos aportando menos kilocalorías y menos nutricionalmente adecuadas de las que el bebé necesitaría. Y sí creo que hay circunstancias puntuales que ameritan un trabajo interdisciplinario. Se sabe que en muchos niños prematuros, por ejemplo, que han tenido sonda nasogástrica o que han estado internados, genera como una huella corporal en ellos, y la alimentación complementaria puede ser dificultosa. Puede haber habido experiencias negativas relacionadas con la comida que generen esta dificultad. Entonces existe tanto terapistas ocupacionales como el servicio de fonoaudiología o psicomotricidad, que muchas veces nos ayudan a enfrentar estos procesos cuando la situación ya se nos complica y nos excede un poquito tanto a los pediatras como a las familias. Porque por supuesto habrá que individualizar cada caso, pero no hay que tener miedo a trabajar en equipo y en buscar la ayuda desde otro enfoque muchas veces. Perfecto. Y otra preguntita, es la última, pero tengo un montón. Voy a sacar un turno para que me enseñes mucho más. Sí, Silvi, ¿vos sabés si los pediatras que están haciendo atención primaria en los dispensarios, o sea, en los centros de atención primaria municipales, por ejemplo, están con estos criterios? ¿Estos son los criterios que se están usando en la atención primaria, por ejemplo, a nivel público en los centros municipales? Si bien yo tengo un público sesgado, porque yo trabajo solo en la parte privada, sí me llegan algunos pacientes que abonan la consulta particular y que vienen con indicaciones y listitas traídas de la parte pública. En la mayoría de ellas, lamentablemente, me encuentro o que empiezan la alimentación complementaria antes de tiempo, a los 5 meses muchos,
o que muchas veces indican yogur, mitina, Nestum, ultraprocesado, la galletita Maná, Vocación, es decir, uno empieza a ver listitas con un montón de alimentos y de circunstancias que no serían de lo más actualizadas y lo que se debería, más en una población vulnerable en donde buscaríamos cuidar al máximo los nutrientes que consumen. Y que terminan pagando mucho por algunos productos que la calidad nutricional es bastante... Me permito un comentario, me parece que eso es más generalizado, no sé si tiene que ver con parte público-privada. El que no le interesa la alimentación, no, el tiempo que lleva lo que vos decías, Silvina, que a mí me encantó, porque es lo que yo tiendo a hacer y me falta un montón por aprender, pero ojalá en el futuro pueda, acompañar a la familia desde las rutinas. Muchas veces los problemas de alimentación son de que el chico desde que se levanta hasta que se acuesta no tiene una rutina ordenada. Los tiempos a veces les dan a niños más grandes ya. Un paquete de Oreo tiene 2000 calorías y lo llevan de merienda y después te dicen no come nada. Y sí, señora, sí comió todas las calorías y más de las que necesitaba, porque después están sentados viendo tele, no están corriendo. Entonces, bueno, me parece que en eso por ahí prestamos poca atención a estos momentos cruciales del inicio de la alimentación que después nos traen muchos problemas cuando los chicos son más grandes. Y que no pasa por público-privado, sino porque, no sé, por ahí nos hemos formado en esa medicina de la emergencia crítica y vamos a hacer una cricotomía, qué sé yo, y estas cosas nos parece que son sonzas cuando en realidad son la base de una salud a largo plazo. 100%. Y demandan tiempo, es lo que muchas veces nos falta en la consulta, porque uno buscaría abordar tantos temas, cada vez trato de que los turnos sean más largos, pero las administraciones de las instituciones muchas veces también terminan, perdón que cierro acá, administraciones de las instituciones muchas veces también nos exigen consultas de 15 minutos y es bastante difícil pensar que en 15, en 20, 25 minutos vamos a poder hablar de alimentación, de sueño, de juego, de desarrollo, de dudas y cosas que sientan los padres, más el examen físico, más las indicaciones, más las recetas, más los certificados, y cuando uno empieza a ver todo lo que implica una consulta, realmente la alimentación termina relegada a un segundo plano cuando debería ser el primero, porque con esto podemos cambiar el futuro y evitar después tener que tratar enfermedades. Absolutamente. ¿Vos sabés si en algún lugar están haciendo talleres para padres sobre alimentación? Bueno, me la deja como picando justo, Doc, pero yo estoy por largar un taller online grabado de alimentación complementaria para padres, donde la idea sería que sea un taller que puedan ver cuando ellos quieran, cuando ellos puedan, y que de esa forma puedan tener una guía de cortes de los alimentos, puedan tener recetario con recetas que sean saludables y en donde se puedan abordar todas estas dudas y también inclusive maniobras de desobstrucción de vía aérea si ocurriera alguna urgencia. Perfecto, vos decís para padres y pediatras viejos. Me voy a anotar. No te quiero ver anotado, Mario, a vos que sos una persona muy actualizada, no como yo que me he quedado allá en estos temas. No tan viejo, querida, no tan viejo. No, bueno, estamos ya en horario de cierre de la actividad. Simplemente resaltar algunos conceptos de la excelente presentación de Silvi. Y me parece que el primero es transmitir a nuestros pacientes que la alimentación no es un momento sino una experiencia. Es como que sentarse con un bebé es interacción, es un diálogo con el alimento y con el entorno. Es un momento particular, un momento sagrado, un momento de enriquecimiento mutuo y hay que estar pleno en ese momento, el niño y los padres, ¿no es cierto? Para que de esa manera pueda entenderse como una experiencia, como un acto que alimenta no solo el estómago, ¿no? Sino también de vivencias, también desarrollo neurológico y de una serie de, ¿no es cierto?, de instancias. El otro tema también, ¿no es cierto?, significativo, que sería muy bueno que en la consulta sobre
cuando prescribimos alimentación, sea una consulta multigeneracional, que vengan padres y abuelos. Muchas veces los niños los padres trabajan, uno da la prescripción a los padres, pero los abuelos son los que asumen el cuidado de los niños en esos momentos de alimentación y van a un poco apoyarse en el sistema y en las prácticas históricas que implementaron en su momento con sus hijos ahora padres, ¿no? Entonces el hecho de poder transmitir esta experiencia me parece que sería muy bueno. Y por último, ahora en general con este tipo de acceso a la tecnología, la mayoría de los papás tienen muchas inquietudes de búsqueda de información, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno siembra una inquietud en los padres también la van a chequear, van a googlear todo, ¿no es cierto? Y el que puedan incorporar también este tipo de ideas de alimentación saludable hace también al cuidado presente y futuro de la salud, como decía Silvi también en el inicio de su presentación. Así que creo que digamos, nos queda mucha tarea educativa por desarrollar, pero que vale la pena. Quiero decir dos cosas. Una, quedarnos con este concepto de alimentación perceptiva, que me parece que es lo que tenemos que quedarnos como idea, que independientemente que usamos un método u otro al comienzo o al inicio de la alimentación complementaria, la idea es poder escuchar a ese bebé si tiene deseos de más, si tiene ganas, si es el momento, si no es el momento, relacionado con lo que vos decías, Mario. Y después entender también que esto que vos hablas, Silvi, del tiempo que nosotros necesitamos en la consulta para la alimentación complementaria, que es un montón, o sea, es una consulta muy especial, también necesitamos que los papás entiendan respecto al tiempo que el bebé necesita mientras se lo alimenta. Que no es un trámite y que es un momento de oro, diría, como dijo Mario, sagrado. Así que bueno, yo, Silvi, te agradezco, la verdad que me fascinó, me encantó escucharte, un placer absoluto. No, gracias por la convocatoria. No, gracias por confiar en mí para dar la charla. Bueno, gracias a todos. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, en la próxima oportunidad en que el Comité de Pediatría Ambulatoria nos va a convocar para la actualización de otros temas importantes que hacen a nuestra práctica cotidiana. Así que gracias a todos y recomienda la charla que cuando a los pacientes también, no solo a los profesionales, que va a estar subido en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Pediatría Córdoba en unos días. Que estén muy bien todos. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.